Si crees que trabajar duro te hará rico, lamento decirte que vas por mal camino. ¿Imaginas empezar un video con esa frase? Inmediatamente rompe las expectativas, porque la verdad es, el esfuerzo sin estrategia es solo agotamiento disfrazado de productividad. Hoy descubrirás exactamente cuánto invertir mensualmente para tener $1.000.000 en 10 años, y no es lo que estás pensando. Ahora, piensa en esto. ¿Cuántas veces has escuchado que para hacerse rico solo necesitas ahorrar un poquito cada mes? ¿Pero es eso todo? Cuando se trata de hacerse rico, la conversación que casi nadie tiene es sobre el ingrediente secreto que transforma pequeños ahorros en grandes fortunas: el tiempo. Quizás pienses, no tengo suficiente dinero. Esa es la objeción más común, pero el error más grande no es cuánto tienes ahora, es cuánto tiempo mantienes tu dinero sin trabajar. Imagínate, le mostré una hoja de cálculo a una pareja que estaba posponiendo invertir debido a los gastos de sus hijos. Me dijeron, $300 al mes es lo máximo que podemos manejar ahora. Si hubieran esperado 10 años para empezar, con la misma tasa de rendimiento, su patrimonio neto final, según la hoja de cálculo, habría sido de $300.000, pero si hubieran empezado ahora y mantenido sus contribuciones, habrían llegado a aproximadamente $1.000.000. Esa es una diferencia de $700.000, casi en su totalidad por el interés compuesto, no por contribuciones adicionales. Esta comparación directa proviene de la hoja de cálculo que me enviaste. La misma materializa lo que el tiempo hace a tu favor. Para hacerlo tangible, usé el tipo de cambio de hoy para convertir estas cifras. Así, $300 hoy son aproximadamente $55.20. $300.000 se convierten en alrededor de $55.200 y $1.000.000 se convierte en aproximadamente $184.000. Usé el tipo de cambio reciente para estas conversiones. ¿Por qué funciona esto? Porque el interés compuesto es exponencial, no lineal. Cada mes, tus ganancias comienzan a ganar sobre las ganancias anteriores. Si visualizas la ecuación como una escalera, el tiempo es la inclinación que determina cuántos escalones subes por ti mismo. En la hoja de cálculo de ejemplo, cambiando solo el tiempo, por ejemplo, manteniendo $1.000 al mes durante 240 meses en comparación con mantenerlos durante 360 meses, el resultado final crece dramáticamente, muchas veces más que simplemente triplicar las contribuciones. Esto también queda claro en la hoja de cálculo. El factor exponencial del tiempo domina la ecuación. Si tienes miedo de empezar tarde, debes saber que la verdadera historia de las grandes fortunas refuerza esto. Warren Buffett construyó la mayor parte de su fortuna mucho después de los 65 años. Prueba viviente de que permanecer más tiempo en el juego multiplica los resultados sorprendentemente. Esta estadística sobre Buffett se cita en informes y artículos financieros recientes. Ahora, un caso real y verificable que se conecta con esto y podría motivarte. Napoleon Hill, el autor de Piense y hágase rico, pasó por bancarrotas, acusaciones y pérdidas materiales en sus primeras décadas de vida. Tuvo negocios que fracasaron e incluso se quedó sin activos después de la crisis de 1929, pero continuó revisando sus ideas, entrevistando personas, escribiendo y reaplicando su aprendizaje durante años hasta que consolidó su filosofía que luego influiría en millones. La lección humana aquí es poderosa. El tiempo más la persistencia transformaron la trayectoria de alguien que alguna vez estuvo muy por debajo de lo que ahora consideramos éxito. Utilicé biografías y registros históricos para anclar esta narrativa. ¿Cómo aplicarlo? Paso a paso, sin rodeos. 1. Define un plazo realista, 10, 20 o 30 años, y escríbelo. El tiempo es lo que puedes controlar. 2. Toma una hoja de cálculo simple, o la que ya tienes, e ingresa. Contribución mensual, rendimiento anual esperado, o real por encima de la inflación, y plazo.
La hoja de cálculo que me enviaste muestra ejemplos prácticos con diferentes plazos. Si simulas ahora, verás cómo crecen las pequeñas contribuciones. 3. Automatiza la contribución. Transfiere automáticamente el monto cada mes en tu día de pago. Esto elimina la excusa de "se me olvidó" y refuerza el hábito. 4. Empieza poco y aumenta con el tiempo. Si hoy solo puedes manejar $300, aproximadamente $55, empieza con eso. Aumenta las contribuciones cada vez que tengas un aumento de ingresos, sin inflar tus hábitos de gasto. La diferencia entre empezar con $300 hoy y esperar 10 años es mayor que duplicar las contribuciones más tarde. 5. Utiliza activos que tengan sentido para tu objetivo. Fondos indexados de bajo costo, bonos indexados a la inflación cuando sea apropiado, o una cartera diversificada, y mantén los costos e impuestos bajo control. No te dejes llevar por la promesa de 3 a 5% mensual sin riesgo. Números como esos en la hoja de cálculo inflan los resultados de forma poco realista y generalmente no son creíbles. Un número que sirve como señal de advertencia. En la simulación de la hoja de cálculo, para llegar a $1 millón en 10 años con un rendimiento real de aproximadamente 6.35% por encima de la inflación, la contribución inicial necesaria está en el rango de $1,014.24 por mes, aproximadamente $1,106.62 con el tipo de cambio que usé. Esto muestra por qué el plazo importa. 10 años requieren altas contribuciones. 20 o 30 años hacen que el objetivo sea mucho más alcanzable con montos mensuales más pequeños. Y no se trata solo de dinero. La seguridad financiera reduce el estrés y mejora el bienestar. Las investigaciones muestran que los ingresos y la seguridad financiera están asociados con menores niveles de angustia psicológica y una mayor evaluación positiva de la vida. Hay debates sobre el grado en Mitucent que los aumentos aportan felicidad marginal, pero la reducción del daño causado por la pobreza es clara. En otras palabras, además de generar riqueza, estás comprando tranquilidad. Una pequeña verificación de la realidad, interrupción del patrón. Dejar de esperar el momento adecuado es una acción que cuesta cero y produce tiempo. Abrir la hoja de cálculo, escribir $50, $100 o $300 hoy y simular 10, 20 o 30 años lleva 10 minutos. Esos 10 minutos pueden ahorrarte décadas de frustración. Desafío práctico. Hazlo ahora. Durante 30 días, automatiza un débito mensual mínimo de $300, aproximadamente $55, en tu cuenta de inversión. Ni siquiera necesitas la hoja de cálculo perfecta, solo empieza. Registra cómo te sientes en el día 1, el día 15 y el día 30. Si en 30 días sientes que puedes aumentar, ajusta. El objetivo del desafío no es hacerse rico en un mes, es entrenar el músculo de la constancia y ver, a través de la hoja de cálculo, cómo el tiempo trabajará para ti. Resumen corto antes del corte. El tiempo vence a las excusas. Mientras que la mayoría de la gente busca atajos, la regla práctica que realmente funciona es simple. Empieza, automatiza, deja que el tiempo y el interés compuesto hagan el resto. Si quieres, puedo transformar estos ejemplos en diapositivas y una secuencia de líneas para tu video, con las pausas, imágenes y cortes indicados, para que la audiencia sienta el impacto de lo que te acabo de decir. ¿Quieres que lo haga ahora? Cuando se trata de dinero, hay un enemigo silencioso que pocos toman en serio: la inflación. No llega de repente, no toca a tu puerta, no te da una advertencia, pero año tras año corroe tu poder adquisitivo implacablemente. Y la pregunta que más escucho es: ¿qué pasa si la inflación se come todo mi dinero? Este miedo es legítimo. En 1994, alguien con $1 millón tenía una fortuna considerable. ¿Adivina cuánto se necesitaría hoy para tener el mismo poder adquisitivo?
más de 7.500.000. Sí, así es. 1 millón prácticamente se convirtió en polvo con el tiempo. Esta información no es una suposición, son datos históricos, cifras oficiales del propio Banco Central de Brasil que muestran el efecto devastador de la inflación acumulada. Y esto sucede en mayor o menor medida en cualquier economía del mundo. Pero aquí está la parte que pocas personas entienden. Hay una manera de protegerte. En los Estados Unidos, por ejemplo, existen los TIPS, Treasury Inflation Protected Securities, bonos del gobierno que ajustan el valor invertido a la inflación, preservando el poder adquisitivo del inversor. Es como si estuvieras diciendo, está bien, inflación, puedes subir tanto como quieras. Mi dinero subirá contigo. Este tipo de activo también existe en Brasil, en el famoso Tesouro IPCA+, que paga una tasa de interés por encima de la inflación. En otras palabras, no es la inflación la que destruye fortunas, sino la inacción de quienes ignoran cómo funciona. Y eso me recuerda a un episodio sorprendente, no ficción, sino de la vida real. Durante periodos de hiperinflación en Argentina, muchas familias mantuvieron efectivo a mano, creyendo que estaban a salvo. Vieron los números en papel, pero no se dieron cuenta de que el valor real estaba desapareciendo mes tras mes. Algunos lo perdieron todo. Mientras tanto, aquellos que pusieron parte de sus activos en activos reales, bienes raíces, bonos indexados a la inflación, inversiones fuera de la moneda local, lograron preservar la riqueza y, en algunos casos, incluso crecer durante el caos. El contraste fue brutal. Mismos años, misma ciudad, pero destinos financieros completamente diferentes. Este ejemplo sirve para generar una mezcla de indignación y advertencia, porque demuestra que la falta de conocimiento extrae un precio muy alto. ¿Y sabes qué es lo que más duele? Los estudios sobre finanzas conductuales muestran que los humanos tienen una enorme dificultad para pensar a largo plazo. Nuestros cerebros evolucionaron para resolver problemas inmediatos: hambre, refugio, seguridad. Entonces, cuando hablamos de inflación, algo que actúa lentamente, sin dolor físico, pero con precisión, nuestras mentes tienden a ignorar el peligro. Es por eso que tanta gente cree que guardar dinero en el banco es suficiente. Parece seguro hasta que deja de serlo. He visto esos casos de cerca. Napoleon Hill, por ejemplo, cuenta en entrevistas que perdió oportunidades financieras precisamente porque en sus primeros años no consideró la devaluación del dinero con el tiempo. Estaba más preocupado por ganar que por proteger, y cuando llegó la crisis, se dio cuenta de que parte de sus ganancias se habían evaporado en términos reales. Eso le generó una frustración profunda, porque a nadie le gusta sentir que trabajó durante años para ver el fruto de sus esfuerzos desvanecerse por algo que se pudo haber previsto. Ahora, llevándolo a tu realidad, imagina que trabajas 20, 30 años, ahorras ese $1.000.000 con el que tanto soñaste y descubres que solo compra la mitad de lo que compraba cuando empezaste. ¿No es desalentador? Por eso, más allá de invertir inteligentemente es crucial. No basta con preguntarse ¿cuánto rinde?, sino ¿cuánto rinde por encima de la inflación? Ese es el número que realmente importa. Y para los que piensan, ¿pero qué pasa si hago una mala inversión? Aquí va una idea. Cometer errores es parte del proceso. El error más grande es no hacer nada, porque mientras dudas, la inflación sigue avanzando, centavo a centavo, mes tras mes. Un simple cálculo en una hoja de cálculo, que por cierto, estaba en la transcripción que analizamos, lo demuestra claramente. Con una inflación anual del 6%, tu dinero pierde la mitad de su poder adquisitivo en aproximadamente 12 años. ¿Parece mucho tiempo? Bueno, 12 años pasan volando cuando estás ocupado simplemente ahorrando y no invirtiendo. Así que sí, la inflación es peligrosa, pero solo derrota a quienes no la entienden. Quienes aprenden a manejarla convierten al enemigo en un aliado,
porque descubren inversiones que no solo igualan, sino que superan a este fantasma económico. Y ese es el punto. La inflación no decide tu destino financiero. Es cuánto actúas para protegerte de ella. El cálculo para averiguar cuánto invertir mensualmente para llegar a $1.000.000 en 10 años a menudo sorprende a la gente, porque casi nadie se detiene a pensar en los números reales. La mayoría cree que simplemente ahorrar un poco cada mes hará que suceda mágicamente, pero así no funciona. Con base en datos de bonos gubernamentales indexados a la inflación y otras simulaciones financieras, para alcanzar $1.000.000 en 10 años, con un rendimiento real de alrededor del 7% anual, es decir, después de tener en cuenta la inflación, necesitarías invertir cerca de $1,100 al mes. ¿Es una cifra alta? Sí, pero eso es exactamente lo que muestran las matemáticas cuando no hay suficiente tiempo para que el interés compuesto haga su magia por ti. Ahora, si en lugar de 10 años duplicas el plazo a 20 años, la cantidad mensual baja a alrededor de $300. Y si el horizonte es de 30 años, baja aún más, a poco más de $100 al mes. Esto no es una suposición. Estos son cálculos sencillos basados en las mismas fórmulas de interés compuesto que cualquiera puede simular en una hoja de cálculo. La diferencia es que, cuando el plazo aumenta, el efecto exponencial del interés se hace cargo, y eso es lo que la mayoría de la gente ignora. Esto me recuerda a una historia real de Napoleon Hill que siempre me impacta. En un momento de su vida, confió una parte significativa de sus recursos y esfuerzos a un socio comercial que terminó traicionándolo, dejándolo prácticamente sin nada. Fue un golpe duro, pero lo más sorprendente no fue la pérdida financiera en sí, sino la comprensión de cuánto tiempo se había desperdiciado sin un plan sólido para la protección y el crecimiento. Esta lección se quedó con él para siempre y se refleja en las páginas de Piense y hágase rico. El tiempo perdido no regresa, y cada año sin invertir es un año en el que el interés compuesto podría haber estado construyendo algo para ti. Esta historia provoca indignación, porque es fácil imaginar la frustración de ver evaporarse años de esfuerzo, pero también trae alivio. Quienes aprenden la lección temprano no necesitan repetirla en el futuro. Volviendo a los números, por eso ver los cálculos en una pantalla, mes a mes, cambia completamente la forma en que la gente ve el dinero. Cuando alguien se da cuenta de que para lograr el mismo objetivo en menos tiempo, las contribuciones deben multiplicarse, el juego cambia. Y no se trata solo de hacerse rico, se trata de tomar las decisiones correctas. ¿Quieres vivir cómodamente a los 50? Entonces podrías necesitar empezar a los 20. ¿Quieres libertad financiera antes de los 40? Entonces tendrás que invertir más agresivamente y aceptar un margen de error menor. La investigación en finanzas conductuales muestra que cuando las personas tienen objetivos financieros claros y visualizan resultados concretos, ahorran e invierten de manera más consistente. La claridad reduce la ansiedad y aumenta la disciplina. Es como si el cerebro, al ver la proyección, dijera: bueno, ahora tiene sentido sacrificar hoy para cosechar las recompensas mañana. Y aquí tienes un ejercicio práctico. Abre una simple hoja de cálculo y simula 3 escenarios: 10, 20 y 30 años. Pon la misma tasa de rendimiento en todos ellos, algo realista, como 7% anual por encima de la inflación. Observa cómo la cantidad mensual necesaria se desploma a medida que le das más tiempo a tu dinero. Esta experiencia, en sí misma, ya hace que muchas personas abandonen la idea de esperar el momento adecuado y comiencen inmediatamente, aunque sea con una pequeña cantidad. Porque la verdad es esta: o controlas el tiempo a tu favor, o el tiempo se convierte en el costo más grande de tu vida financiera, y ese es un precio que nadie debería pagar. Llega un punto en que la gente comienza a darse cuenta de que el dinero, por sí solo, no resuelve nada si la mentalidad no se mantiene al día. Probablemente has visto a alguien ganar mucho y perderlo todo en poco tiempo, ¿verdad? El problema rara vez radica en cuánto gana una persona,
sino en lo que hace con lo que gana. Lo que separa a quienes se enriquecen de quienes fracasan no es la suerte o una inteligencia extraordinaria. Es su forma de pensar y las decisiones consistentes a lo largo de los años. Y aquí está la parte más dolorosa. La mayoría de la gente se rinde demasiado pronto. Comienzan una inversión, ven que el resultado en los primeros meses es pequeño y concluyen que no vale la pena. Quieren rendimientos rápidos, casi instantáneos, como si hacerse rico fuera una carrera de 100 metros. Pero construir riqueza es una maratón, y no hay atajos. Estudios de la Universidad de Harvard muestran que las personas con objetivos financieros claros y planes revisados regularmente tienen hasta 10 veces más probabilidades de lograr la independencia financiera que aquellos que simplemente esperan que las cosas funcionen. Esto se debe a que los objetivos definidos cambian los comportamientos. Quienes saben a dónde quieren ir toman decisiones diferentes cada día. No es solo teoría, son estadísticas reales. Y hay ejemplos sorprendentes en ambos lados. Mike Tyson, por ejemplo, ganó más de $300 millones en su carrera y lo perdió todo. ¿Por qué? Porque nunca desarrolló la mentalidad financiera necesaria para preservar y multiplicar lo que tenía. El gasto incontrolado, las malas influencias y la falta de planificación lo llevaron a la bancarrota. Es un caso extremo, pero sirve como advertencia para cualquiera que crea que ganar más es la solución a todos los problemas. Ahora compara eso con Shaquille O'Neal. Él también ganó cientos de millones, pero comprendió desde el principio que necesitaba convertir esos ingresos en libertad duradera. Estudió, buscó consejo, invirtió en bienes raíces, negocios y diversificó su fortuna. Hoy, no solo conservó lo que ganó, sino que lo multiplicó a lo largo de los años. El dinero fue una consecuencia de una mentalidad orientada a largo plazo. Y no creas que esto solo se aplica a atletas millonarios. ¿Cuántas personas conoces que ganan bien pero siempre están endeudadas? ¿Y cuántas otras, con ingresos más bajos, lograron ahorrar, invertir y lograr una vida cómoda? Lo que separa a estos dos grupos no es su salario, sino la combinación de hábitos, disciplina y claridad de propósito. Napoleon Hill, en su investigación con algunos de los hombres más ricos del mundo en ese momento, notó un patrón. Todos tenían metas muy bien definidas y cultivaban una persistencia casi obstinada. Él mismo, en momentos de extrema dificultad, cuando ni siquiera tenía los recursos para pagar sus cuentas, usaba la visualización diaria de sus metas para mantener su mente enfocada. Este simple hábito no solo mantuvo viva su motivación, sino que también lo ayudó a transformar ideas en libros que impactaron a millones. La emoción aquí es de inspiración, porque muestra que la disciplina mental puede cambiar destinos enteros. La gran pregunta es, ¿te comportas como alguien que quiere enriquecerse o como alguien que está esperando una oportunidad de suerte? Porque si tu mentalidad no cambia, incluso un aumento en los ingresos solo amplificará tus errores. Ahora, si empiezas a pensar y actuar como un inversionista, incluso con poco dinero, el crecimiento se convierte en una cuestión de tiempo. Y quizás este sea el punto más importante de todos. La riqueza no es un evento, es un proceso. Y el proceso comienza en tu mente mucho antes de que aparezca en tu cuenta bancaria. El tiempo es tu mayor aliado, pero solo funciona si actúas ahora. Cada día que esperas es un día en que el interés compuesto podría estar trabajando para ti. Y no espera a nadie. Si esto te tuvo sentido, sigue la página y sigue viendo, porque el próximo video ya está en la pantalla, y en él darás otro paso hacia convertirte en un 1% mejor de lo que eres ahora. Gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en el próximo.